secuencia de crímenes que están marcando la historia actual de México y del mundo, estaremos recordando el acontecimiento que marcaría por mucho la mentalidad de los mexicanos, por la impunidad de los hechos. Los acontecimientos se dieron a más de una década con un crimen relacionado con una pequeña de 4 años, la pequeña Paulette Guevara Farah. Una pequeñita de 4 años que se esfuma de su habitación, desaparece, sin dejar rastro, sin movimientos, sin sonido, sin nada, sin mover cobijas, ni almohadas, ni luz, ni pasos, ni nada. Paulette Guevara había sido llevada a su cama por su propia madre y su nana. Todo listo para pasar la noche y dormir. Pero no llegó el día siguiente. El día siguiente iniciaría la semana, tal vez con actividades ordinarias como ir a la escuela, como desayunar, como convivir. Para Paulette no llegó eso. Entre tantos huecos, entre tantos espejos nublosos, puntos ciegos, existen tanta desinformación acerca de lo que pasó con esta pequeña. Entre ellas, la propia Carmen Valles, la directora de la escuela del colegio Cricri donde asistía la pequeña Paulette Guevara, asegura que la niña ya tenía varios días de no presentarse a la escuela y no le reportaban nada. Ella solamente sabía que la niña se encontraba mal y que no iba a asistir a la escuela. Hacía ya varios días. Así que imagínate la zozobra de la sociedad. ¿Qué sucedió con Paulette? ¿Por qué nunca llegó el lunes para ella? ¿Por qué el lunes se levanta su mamá a buscar a Paulette debajo de la cama, en el closet? Se sabe que la pequeña Paulette desaparece y que además de todo, pues es una niña que tiene problemas de coordinación. Es una pequeña que habría nacido prematuramente y su psicomotor derecho habría estado atrofiado, tanto así que tenía problemas de lenguaje y de movilidad. Paulette no podría vestirse sola, de tal manera que tendría asistencia de una nana. Así lo narra la mamá de Paulette en constantes entrevistas, una y otra vez, la misma narrativa. Cómo llegó a la habitación. Y en esa misma narrativa de cómo llegó a la habitación, cómo acostó a Paulette y le dio el beso de las buenas noches, en estas constantes narrativas, lo que llama la atención no es una y otra vez cómo platica que llevó a Paulette a su cama. Lo que llama la atención es que esas entrevistas las hace sentada en la cama de Paulette, donde invita también a los reporteros a sentarse ahí, una y otra reportera. Se sientan en la cama, toman las almohadas de Paulette, toman los muñecos de Paulette. Incluso la hermana de Lisette Farah, la mamá de la pequeña Paulette, pasa la noche en esa cama con su pareja, se duermen. Y en todo ese tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 días, la pequeña Paulette está en ese lugar, en esa cama, inerte, muerta. Incluso hay una escena que te puede corroer el sentimiento. Y obsérvala bien o imagínala bien, porque se trata de Lisette Farah sentada a unos cuantos centímetros encima del cuerpo putrefacto, muerto de la pequeña Paulette. Y ahí ella está otorgando una entrevista. Justo ahí, donde dice que ha buscado a su hija debajo de la cama. Una historia de horror que empezó a contarse la noche del 21 de marzo del 2010. La noche en la que llegó el papá de Paulette y de la pequeña Lisette de 7 años a casa. Habrían pasado toda la tarde en Valle de Bravo en una casa rentada. En alguna entrevista, Lisette Farah platica que ellos tenían casa en Valle de Bravo, pero la habían vendido.
de manera que se habían ido a pasar un rato a Valle de Bravo y que incluso habrían estado con la familia del padre de las pequeñas. ¿Dónde estaba Lisette? Lisette acababa de llegar de otro viaje, pero a otro destino. Ella habría ido con una amiga a festejar su cumpleaños a Los Cabos, Baja California. Lo merecía, dice Lisette. Me sentía cansada, me sentía abrumada. Me fui con mi amiga. La pasamos bien. En toda esta narrativa se retrata un matrimonio en proceso de alejamiento. No esa noche, porque esa noche, según una entrevista que otorga Lisette Farah, habrían tenido sus besos, dice ella. Habrían tenido sexo. Pero esto te lo comento porque al final de cuentas la separación finalmente se consumó, llegó a su fin. Hay culpa e incluso la propia Lisette acusa a su expareja de haberla inculpado varias veces. El bulto, dice. Y eso no te lo voy a perdonar. Tú me hablabas de haber colocado un bulto. Ese es otro de los puntos ciegos de la investigación. ¿Por qué hablan de un bulto cuando todavía no sabían dónde estaba la pequeña Paulette? Y antes de llegar al determinante y amargo lunes, al que no llegó Paulette, tenemos que enfatizar que en la reconstrucción de los hechos aparecen todos los puntos ciegos posibles, entre ellos que es más importante decir coloqué un vaso, puse un vaso, yo puse el vaso acá y agarré el vaso acá, porque están reconstruyendo la escena, pero en esa reconstrucción de escena no hablan exactamente de que la mamá de Paulette, Lisette, habría llevado primero a su hija de 7 años a acostar y le dijo, espérame aquí, voy a acostar a tu hermana y después regreso a terminar de acostarte a ti. No, ella dice, acostamos a Paulette, la besé, le di el beso de las buenas noches, la nana me ayudó a vestirla y me salí a hacer mis cosas. Y entonces la otra niña, ¿dónde está? ¿Dónde está esa reconstrucción? ¿Se le olvidó? Bueno, cosas de mamás, cosas de puntos ciegos, cosas inexplicables que se fueron dando a lo largo de la reconstrucción de los hechos. En esa reconstrucción de los hechos, ella habla de que cuando no encontraban a Paulette, una de las cosas que ella hizo fue que cuando llegó el autobús a recoger a la pequeña Lisette de 7 años, ella bajó y corrió al autobús porque su hija iba a la escuela, Lisette. Y ahí mismo les preguntó, ¿de casualidad no está Po aquí? ¿No está Paulette aquí? ¿No ha venido aquí? A lo que el autobús escolar le dice, no, aquí no está. Pero entonces, Paulette tendría que haber ido a la escuela. Pero en investigaciones posteriores se sabe que el colegio Cricri, con la directora Carmen Valles, que era la que se encargaba pues de toda esta situación y que habla incluso de que Paulette tenía ya un aprendizaje avanzado, ya se valía por sí misma, ya platicaba más porque ella llegó hablando solo el papá y mamá y entonces la niña ya se desarrollaba un poco mejor. Pero dejó de ir a la escuela. Y la propia profesora Valles dice, tenía varios días de no venir a la escuela. Paulette, o Po, como le decían en el colegio Cricri, tenía varios días de no ir a la escuela. Ausentismo sin explicación. Solamente la parte en la que le dijeron, está enferma, no va a ir, adiós, y hasta ahí. Paulette ya no iba a la escuela. Y ese lunes, que amanece para todos menos para Paulette, empieza una historia nueva que contarse. La desesperación, la angustia, las mantas colocadas en las avenidas importantes de México, los dilemas, las entrevistas constantes de la mamá de Paulette, que por lo pronto dice ella, que ella daba las entrevistas porque su esposo no quería dar la cara. Él simplemente decía, yo soy una persona que camina en las calles y no quiero dar la cara. Con palabras de yo ando en la calle y no daré entrevistas, es como Mauricio Guevara, el papá de Paulette, es renuente a enfrentarse a la prensa. Más tarde tendrá que hacerlo y no solamente dando entrevistas, sino recreando la escena. Después de ser arraigados, 4 personas bajo las órdenes de la Fiscalía del Estado de México son arraigadas, entre ellas la pareja, la familia
Guevara Farah, el matrimonio entre Mauricio y Lisette, y las dos nanas, las dos hermanas que cuidaban de Paulette, una de ellas, y la otra al servicio de la familia. 4 personas en arraigo que tendrán que hacer una recreación total de los hechos. Ahí Mauricio tendrá que hablar. Ahí cesarán las acusaciones o se incrementarán. Más adelante sabremos que la pareja ya no se encuentra bien, que las acusaciones que se han hecho entre ambos contundentemente llevará a la separación. Habrán datos que se tengan que revelar. En esta recreación de los hechos hay demasiados puntos ciegos. Entre esos puntos ciegos hablan más de un vaso, donde lo pongo, donde lo quito, se cruzan entre ellos y no hay una información contundente. Esto hace que la fiscalía tenga mayores dudas al respecto. Aparentemente la familia de Lisette habría hecho lo propio para que fueran colocadas 200 mantas en la búsqueda de la pequeña Paulette e incluso una página de Facebook en donde se invitaba a la gente a que si supieran algo dieran alguna aportación. La familia de Lisette estuviera movilizándose para el caso. En tanto que la familia Guevara, bueno, pues esas diferencias, esos resentimientos y la culpa que le endosaban a Lisette por parte de la familia Guevara, de Mauricio, el esposo. Desafortunadamente no llegaron a nada. Por su parte, las autoridades del Estado de México habrían empleado 4 caninos, 4 perros en la búsqueda incesante, no solamente en las barrancas, en la alberca, en los jardines, en toda la zona aledaña de Portobello, en el fraccionamiento de Huixquilucan, en la búsqueda de la pequeña Paulette. Se habría descartado la hipótesis de un secuestro porque nadie habría pedido un rescate. Las puertas, las ventanas, nada había sido violado y eso daba la conjetura de que Paulette no habría llegado demasiado lejos. La búsqueda continuó y llama la atención que habrían transcurrido 5 días y no salían del fraccionamiento. Todo por órdenes de la fiscalía que daba de forma interna. Una búsqueda incesante en donde le preguntaban a los vecinos y nadie sabía nada. La pequeña Paulette había desaparecido sin dejar rastro alguno. Incluso en algunas entrevistas llama la atención el comportamiento de Lisette. Después de que se le veía de forma extraña, una conducta bastante absurda. En algún momento bromeó que pensó que los ovnis habían abducido a su pequeña o que tal vez Harry Potter. No se sabía si bromeaba o estaba ya desafortunadamente incongruente en algunas de sus respuestas. Algunos otros aseguraban que se preparaba para dar las entrevistas e inclusive algunos otros dicen que consultaba si debía llorar o no. Todo eso generó especulación en contra de Lisette Farah. Finalmente, después de 9 días de búsqueda continua, el cuerpo de la pequeña Paulette, a 9 días de búsqueda incesante, fue encontrado sin vida, atrapado en el colchón y la base de su cama. Pero sí es durante esos 9 días que suceden cosas inexplicables. Entre ellas, el cuerpo sin vida de Paulette Guevara, la niña de 4 años, es encontrado finalmente entre 15 centímetros que separan el colchón de la base de su cama. Sí, esa cama que había estrenado una semana antes, que le habían comprado, con sus juguetes, con sus colchas, con sus cobijas a los lados, con sus almohadas que no se movieron, las almohadas a los lados, que no se movieron, que nada se movió, y que el cuerpo solito de la propia Paulette se fue desplazando, que no podemos explicar y lo decimos una y otra vez. Si yo que tengo mi movilidad al 100% de forma corporal, no podría hacer un Houdini como el que están narrando ahí, moverme sin mover absolutamente ni una cobija, sin mover las almohadas de los lados, llegar a la punta de los pies de la cama sin hacer ningún movimiento. Paulette lo hizo. Ante la teoría de la familia y de la propia fiscalía, Paulette lo hizo.
Polet estaba en la cabecera de su cama, con sus 2 almohadas a los lados, protegida para no caerse. La pequeña que casi no se podía mover, la pequeña que no se podía cambiar de ropa sola, se desplazó de forma sigiliosa. ¿Cuánto puede medir una pequeña de 4 años? Duplicando su tamaño, su estatura, llegando a la base de los pies, a la base de la cama, para quedarse atorada en solamente 15 centímetros, con una altura de 34 centímetros entre los colchones, porque eran 2 colchones, uno encima de otro, y sumaban una altura de 34 centímetros, y con un ancho de 15 centímetros ahí, estiradita, ni siquiera con una pierna doblada, ni siquiera con un brazo atorado, estirada con sus manos en firme, tal vez con sus manos un poco hacia arriba, pero ahí estaba Polet. 9 días sin olor, hasta que llegara la fiscalía, hasta que llegara el peritaje y una nueva recreación, para que uno de los peritos percibiera un olor a humedad, dice él. El olor a humedad que delató y que hiciera que él se agachara y empezara a husmear entre las orillas y los bordes de la cama para finalmente levantar la primera colcha y encontrar una prominente mancha de sangre vieja, de sangre seca. Incluso uno de los peritos dice: la madrearon. Levantan otra parte de la colcha, tal vez una sábana, y hay más mancha. Finalmente y cautelosamente, en el video podemos ver, en el video de la fiscalía, cómo es que cuidadosamente levantan la última parte de las colchas de la cama, y ahí está el rostro impuesto al colchón sin poderse ver. Se veía su cabello enredado, su cabello como si estuviera alborotado, tapándole todo. Se alcanzaba a ver la famosa pijama de la que mucho se habló. Y es que esta prenda, esta pijama, resulta ser muy relevante, dado que la propia Lisette la exhibe como una de las pertenencias de la pequeña Polet en una de las entrevistas que ella realiza, que otorga a una de las televisoras importantes de México. La propia Lisette exhibe los juguetes de Polet, los peluches de Polet, la ropita de Polet, y de pronto sale la pijama, una pijamita color verde agua con morado, y entonces cuando toca la pijama, bueno, es que mi otra hija tiene otra igual. Mi pequeña Lisette también tiene una pijama. Cada quien tiene la suya. Parece que lo piensa. ¿Qué pasó, Lisette? Apenas estaba exhibiendo las cosas que le pertenecen a Polet y ella misma enfatiza que la pijama no es de Polet. Y además el énfasis lo hizo ella. Tiempo adelante, el cuerpo de la pequeña Polet es encontrado con esa pijama. La mañana del 31 de marzo del 2010, después de 9 días de incesante búsqueda, Polet es encontrada muerta, atorada en 15 centímetros que separan sus colchones de la base de su cama. El dictamen de muerte de la pequeña Polet, la causa de muerte, es por asfixia. Ahí termina el episodio más importante para Polet. Inicia un episodio diferente para la política. 2 años más tarde, después de este acontecimiento, todavía existe la posibilidad de ser entrevistada. Y entonces Lisette vuelve a aparecer. Esta ocasión habrá demandado al gobierno del Estado de México, entonces encabezado por Peña Nieto, nada más por una suma de $40 millones. Todo por daños y prejuicios. El entonces gobernador Enrique Peña Nieto estaría como candidato
a la presidencia de la República Mexicana. Sería un escándalo para él volver a retomar el caso. Y así sucede en algún debate donde el propio Peña Nieto se molesta, dada la pregunta que se le asigna. Y es que el tema era un tema muy delicado porque en entrevista a Lisset habría platicado que fue torturada por las autoridades del Estado de México. Inclusive narrando los hechos, como que le habrían puesto hasta una bolsa de plástico en la cabeza durante la búsqueda de la pequeña Paulette. Me amenazaron, me hicieron tortura psicológica, me amenazaron de muerte. Eso dice Lisset. Se sabe que ejecutó una demanda en contra del gobierno de Peña Nieto. No se sabe con certeza si la demanda prosperó. Recordemos que no había una total transparencia en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ni mucho menos durante su gestión gubernamental en el Estado de México. Lo cierto es que las peticiones de Lisset Fara eran vivir tranquila, dado que recibía acoso por la gente, por las calles, la gente la juzgaba, le gritaban asesina, e incluso ella recibía amenazas del propio gobierno, argumentando que no tenía paz, que había recibido bastante daño y que necesitaba rehacer su vida. Así es como concluye una tragedia. La pequeña Paulette, la niña que desapareció de forma misteriosa y fue encontrada entre la base de su cama y el colchón donde dormía.